Hola, bienvenidos al workshop sobre iniciativas para la construcción en la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Alejo Rodríguez Casio, soy director general de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la ciudad, más conocido como InvestBA. Me acompaña aquí Juan José Cos. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias a las autoridades de Expo Construir, a Silvano y todo su equipo por habernos invitado un año más a participar de este importante evento. Y en particular, hoy venimos a charlar con ustedes de unas series de iniciativas, como dice el título del workshop, que tienen que ver con este sector tan importante para la Ciudad de Buenos Aires. En particular vamos a hablar sobre algunos incentivos fiscales que hay para el sector de hotelería, también unos nuevos incentivos que acabamos de lanzar hace una semana para el sector de residencias estudiantiles o universitarias. También vamos a hablar sobre algunos incentivos que hay para obras que arranquen o que inicien en estos primeros 12 meses. Y también, por último, al final vamos a charlar sobre algunas iniciativas que tienen que ver con la parte internacional de los negocios. Cualquiera de ustedes que estén interesados en abrir un negocio en el exterior o exportar, creo que van a estar muy interesados de escucharnos. Una agencia de inversiones y de promoción de inversiones, como lo es InvestBA, básicamente hace una serie de cuestiones. Obviamente no voy a describir cada una de ellas porque por un tema de tiempos no nos llegaríamos, pero básicamente para que tengan una idea, trabajamos primero en todo un área de posicionamiento de la ciudad a nivel local y a nivel internacional. Esto lo hacemos obviamente con otras áreas competentes del gobierno de la ciudad. También tenemos un vertical exclusivo para inversiones, para cualquiera de ustedes que esté pensando o que esté invirtiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un equipo de facilitadores, como les gusta llamar a nosotros, que están liderados justamente por Juan José Cos, que me acompaña hoy aquí. Y ese equipo se encarga de ser el punto focal de contacto entre el sector privado y el gobierno de la ciudad en todo lo que ustedes puedan necesitar. También tenemos un equipo dedicado a las exportaciones, ¿sí? y también a la búsqueda de financiamiento de venture capital o de fondos de riesgo en el exterior, que voy a hablar un poquito de eso al final de esta presentación. Y también tenemos un equipo dedicado a inteligencia comercial, por un lado, a entender cómo está la ciudad de Buenos Aires en términos económicos y también qué se está haciendo en otras ciudades o países del mundo. Y ese equipo trabaja muy en conjunto con el otro equipo de políticas públicas, justamente para desarrollar políticas públicas, como dice el nombre, pensadas para el desarrollo económico, la generación de empleo y el valor agregado en la ciudad. Un ejemplo de ello es el régimen para el sector hotelero que vamos a comentar. También un ejemplo de ello es el régimen de residencias universitarias que también vamos a comentar. O sea que es un equipo que está dedicado justamente a pensar, implementar política pública. Por último, quiero contarles una noticia muy interesante, algo que nos llena de orgullo a nosotros y por lo cual estamos muy agradecidos. Hace poco recibimos un premio como nueva mejor agencia de promoción de inversiones y comercio exterior en toda la región, en toda América Latina. Ustedes saben que InvestBA se creó hace casi 4 años, en realidad fue a comienzos del año 2017, y en muy poco tiempo logramos este reconocimiento que nos llena de orgullo y estamos obviamente muy agradecidos por el reconocimiento y también en particular yo muy agradecido con todo el equipo de InvestBA que hace que esto sea posible. Así que muy contentos de poder compartir con ustedes esta iniciativa. Y no quiero también dejar de mencionar que hace muy poco, hace una semana, lanzamos una nueva página web. Para quien ya conoce la página web de InvestBA, van a encontrar una página mucho más dinámica. Si bien la anterior estaba muy bien, van a encontrar una página que es todavía más dinámica, en donde tienen ahí no solamente videos, documentos para bajar, etcétera, sino que también tienen ahí todos los programas que vamos lanzando, todas las convocatorias que vamos lanzando, están ahí informadas. Obviamente también se informan de manera oficial en el boletín de la ciudad y también en todas nuestras redes. Pero bueno, nuestra página web es otra forma, otro mecanismo para poder enterarse de todo lo que hacemos. Con esto vamos a ya dar paso a Juan José para que comience a contarles primero el régimen de incentivos fiscales para hotelería. Excelente, muchas gracias, Ale. A ver, básicamente la presentación va a estar dividida en 4 grandes temáticas. La primera es incentivos fiscales para hoteles, que les voy a pasar a comentar ahora. La segunda va a ser un régimen de incentivos para residencias universitarias, que se sancionó hace muy poquito, la semana pasada, así que vamos a estar contándoles la primicia y las buenas novedades. Por otro lado, vamos a hablar un poco de algunos beneficios para la construcción que también se determinaron y se establecieron hace poquito tiempo. Y finalmente, en un poco el plan de internacionalización que estamos desarrollando desde la agencia para distintas empresas. Yendo específicamente al régimen de incentivos fiscales para hoteles, este es un régimen que empezamos a desarrollar hace 2 años y que lanzamos el año pasado a principios, ¿sí? Ahí empezamos a recibir los primeros proyectos.
un año que no fue tan sencillo como esperábamos, pero que la verdad que en el régimen fue súper exitoso. Conseguimos más de 46 proyectos por un monto superior a los 1.400 millones de pesos, así que realmente consideramos que fue un gran éxito para nosotros y lo sigue siendo, así que más que bienvenido. ¿Cuáles son las actividades promovidas que contempla el régimen? Bueno, a ver, básicamente tenemos dos grandes escenarios, uno que tiene que ver con construcción de nuevos hoteles, otro que tiene que ver con remodelación de hoteles existentes, ¿sí? Lo que nosotros ofrecemos dentro de este régimen es un crédito fiscal que reconoce una parte de la inversión que realicen para tanto la construcción como la remodelación de hoteles. Y otros aspectos interesantes son también que para el caso de construcción, podemos otorgarles, digamos, o les damos el beneficio de estar eximidos del pago de ABL durante la etapa de construcción. Esto no tiene ni topes máximos ni topes por cantidad de proyectos y además les otorga un incentivo adicional muy interesante que es la estabilidad fiscal. Así que podemos pasar a la próxima. Cuando vemos específicamente el régimen de nuevos hoteles, o sea, lo primero creo que lo más importante es definir qué son nuevos hoteles. A ver, nosotros diagramamos o establecemos la diferencia entre hoteles existentes y el régimen de remodelación según la habilitación. Si el hotel no estuvo habilitado o nunca consiguió el inmueble nunca consiguió la habilitación como hotel, entraría dentro del régimen de construcción. Si el hotel o el inmueble ya estaba habilitado como hotel, entraría dentro del régimen de remodelación. A ver, lo que nosotros hacemos es reconocer una parte de la inversión, específicamente en el régimen de construcción, hasta un 60%. ¿Sí? Tenemos un 20% de base que se reconoce en todos los casos. Después hay entre un 4 y un 10% adicional, depende de la localización y la zona, esto se los voy a contar un poquito más adelante. Hay un 10% extra en el caso de que sean pyme, y hay un 10% extra en el caso de que estén en un área de protección histórica o sean un inmueble con protección, o sea que esté catalogado. Algunas cuestiones interesantes de este régimen también es, permite el diferimiento de ABL durante la etapa de construcción, se plantea un máximo de construcción por 5 años. En el caso de que ustedes finalicen el proyecto, ese diferimiento se convierte en exención, así que no pagarían ABL durante la etapa de construcción. ¿Sí? Otro de los aspectos muy interesantes que tiene el régimen también es que no solamente funciona para el hotel en sí, sino también para los usos complementarios. ¿Y qué son usos complementarios? Bueno, a ver, es todo lo que complemente al hotel. Puede ser un rooftop, puede ser un gimnasio, puede ser un centro de convenciones o cualquier cosa que complemente al hotel en ese sentido. ¿Sí? Todo eso contabiliza para el régimen y se otorga un crédito fiscal sobre la inversión que se realice en esos conceptos. La vigencia que tiene el crédito fiscal que otorgamos por el porcentaje de inversión que realicen puede ser utilizada hasta por un máximo de 15 años. ¿Sí? Esto realmente constituye una cuestión bastante interesante para los que estén pensando en abrir nuevos hoteles. Si pasamos a la siguiente filmina, podemos ver cómo está distribuido este adicional que les comentaba recién por ubicación. La zona blanca, que es la que aparece en el mapa, no tiene un adicional, es la parte más céntrica de la ciudad, digamos, así que ese área específicamente no tiene un adicional. Sí, cuando van al área gris, tiene un adicional de un 4%, y cuando van al área azul, o celeste en realidad, tienen un 10% adicional. Es gran parte de la ciudad, así que también constituye oportunidades bastante interesantes. Si pasamos a la siguiente filmina, tenemos el régimen de remodelación. ¿Quiénes van a entrar dentro de este régimen? Bueno, a ver, aquellos que ya estén habilitados como hoteles, ¿sí? Esto incorpora o habilita a contabilizar como inversión no solamente la remodelación, sino también la ampliación y sobre todo también muy importante, y esto aplica también para construcción, todo lo que tenga que ver con equipamiento, ¿sí? Lámparas, camas, cualquier cosa que sea necesaria para equipar el hotel, ingresa y contabiliza para el régimen. En este caso, nosotros reconocemos un beneficio máximo de hasta el 60%, tenemos un 40% de base para todos los casos, un 10% extra en el caso de que esté en un área de protección histórica o sea un inmueble catalogado, y un 10% extra si es pyme, lo que nos da un resultado del 60% cuando se cumplen con todas estas condiciones, ¿sí? El plazo de obra que tenemos para este proceso en particular es de 3 años, o sea, tienen que terminar la remodelación en 3 años, y el crédito fiscal tiene una vigencia, en este caso, de 10 años. ¿Sí? Esta fue una iniciativa que se desarrolló en conjunto con el ente de turismo, por ello ellos son la autoridad de aplicación y también participaron de esta iniciativa, la JIP y el Ministerio de Hacienda. Una cuestión bastante interesante también que nos lleva específicamente dentro del régimen de remodelación, tiene que ver con una baja de los mínimos para el ingreso. ¿Sí? El régimen plantea una serie de montos que son necesarios invertir para el régimen de remodelación. Para que se den una idea, este monto está, digamos, calculado en base a la categoría del hotel, cantidad de estrellas, y en base a la cantidad de habitaciones.
Se multiplica la unidad de compra que determina la categoría, o sea, las estrellas, por la cantidad de habitaciones, y eso nos da un monto, ¿sí? Para que se den una idea, el año pasado el monto que habíamos establecido para poder ingresar al régimen de remodelación, en el caso de hoteles de 5 estrellas, era de 180.000 pesos por habitación. Este año, considerando el contexto, lo que hicimos fue bajar de manera muy agresiva, por decirlo de alguna manera, muy importante, el mínimo para poder ingresar, lo llevamos a 126.000 pesos por habitación, y esto se incrementa todavía más en las bajas de categoría. O sea, en el hotel de categoría 1 estrella, pasamos de un mínimo de 45.000 pesos a un mínimo de 15.000, lo que da la oportunidad de poder ingresar con mucha menos inversión, mucho más fácilmente. Por otro lado, también una cuestión muy interesante es que incorporamos, digamos, la posibilidad de poder presentar un único proyecto sin mínimo, ¿sí? Esto hasta marzo del año que viene. En el caso de que el complejo hotelero necesite realizar una inversión para poder adecuar sus instalaciones por las necesidades del protocolo COVID, bueno, a ver, pueden hacer esa presentación, nosotros las reconocemos esa parte como crédito fiscal, ¿sí? Y no hay mínimo para este caso. Y otra cuestión bastante interesante también es que estos mínimos que habíamos planteado antes disminuyen al 50% en el segundo proyecto, ¿sí? Así que esto se convierte en una oportunidad bastante interesante ahora. ¿Cómo es el proceso? A ver, lo voy a contar bastante rápido porque es muy sencillo. Ustedes hacen una presentación ante la autoridad de aplicación en la que se presentan una serie de formularios muy sencillos. La autoridad de aplicación autoriza el proyecto, de ahí en el caso de remodelación tienen 3 años para ejecutarlo, en el caso de construcción tienen hasta 5, si es antes mucho mejor porque van a dejar de pagar ingresos brutos antes. Una vez que finalizan, se presenta una declaración jurada y todos los comprobantes que acrediten la inversión realizada. Hay una visita al establecimiento, se verifica que lo que se dijo que se iba a hacer se hizo y se expide el crédito fiscal, que de nuevo van a poder utilizar por 15 años en el caso de construcciones nuevas, de hoteles nuevos, y 10 años en el caso de remodelación, ampliación o reequipamiento. Si querés podemos pasar al próximo. Ya entramos dentro del régimen de residencias universitarias, así que te cedo la palabra, Ale, para que sigas con este nuevo régimen. Perfecto, muchas gracias Juanjo, muy claro como siempre. Con Juanjo hemos dado esta presentación varias veces y la verdad que siempre es muy claro. Bueno, en cambio, este que vengo a contar ahora, el régimen de residencias universitarias o estudiantiles, es la primera vez que salimos a comentarlo en público. Justamente es un régimen muy nuevo que fue creado, como decía Juanjo, la semana pasada, fue aprobado por la legislatura la semana pasada. Para que tengan un poquito una idea del contexto, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires es hoy en día una de las principales, si no la principal ciudad de América Latina en cuanto a la atracción de estudiantes, tanto desde el interior de nuestro país como también del exterior, o sea, estudiantes internacionales. En total suman casi unos 660.000 estudiantes que vienen tanto de provincias de interior como del exterior a nuestra ciudad. Sin embargo, cuando comparamos esta realidad con otras ciudades o países que también son muy atractivos para que estudiantes la elijan justamente para desarrollar ahí una carrera universitaria o un posgrado, una maestría, nos encontramos con que la forma en la cual viven esos estudiantes y conviven es muy distinta. Para todos aquellos que hemos tenido tal vez la oportunidad de estudiar afuera, ¿sí? Posiblemente lo hayan hecho conviviendo con otros estudiantes, con un dorm, ¿sí? Con su habitación, su baño, y después con muchos espacios comunes, como cocina, como living, etcétera, compartiendo, ¿no?, la estadía y de alguna manera reduciendo también los costos de esa estadía, ¿no? Bueno, en Buenos Aires, como todos sabemos, en Argentina en general, y en Buenos Aires en particular, esta no es tan así la realidad. Si bien obviamente en la ciudad hay algunas residencias universitarias o estudiantiles, son bastante pocas, son unas 30 y pico, 36, 38, y la cantidad de camas es muy poca, son unas 1.100 camas en toda la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno calcula o hace el cálculo en términos relativos de cuánto representa esto por cantidad de estudiantes, ustedes ven ahí abajo el número, comparen ese 0,006 camas por estudiantes que tenemos en la ciudad de Buenos Aires con el resto de otros países como el Reino Unido, España, Australia o Estados Unidos. Obviamente tienen muchas más camas de residencias que lo que tenemos nosotros. ¿Y por qué es interesante poder desarrollar este ecosistema o este sector? Porque básicamente esto permite que los estudiantes, primero, tengan menores costos cuando vienen a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, y también tengan una experiencia distinta, que puedan, además de tener un lugar donde obviamente dormir, estudiar, etcétera, que tengan un lugar para compartir
con personas de su edad, espacios para estudiar, espacios para recrear, puede ser un restaurante, por ejemplo, espacios para también trabajar, si es que también están trabajando y estudiando, todo lo que se conoce como coworking, co-living, etcétera, ¿no? Bueno, en otros países es muy usual esto y acá en Buenos Aires todavía está un poco subdesarrollado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa que lanzamos? Les contaba, en conjunto hay un equipo específico de la ciudad de Buenos Aires que se llama Study Buenos Aires, que se dedica justamente a la atracción de estudiantes, y obviamente lo desarrollamos con este equipo y además también con las áreas pertinentes de la ciudad, como pueden ser AGIP y también con la legislatura porteña, que es finalmente quien lo aprobó, con algunos legisladores en particular. Básicamente hay dos objetivos. El primero tiene que ver incentivar la creación, como les decía, y remodelación de residencias estudiantiles en la ciudad de Buenos Aires, justamente para que haya una mayor oferta de estos complejos para todos los que vengan a estudiar a Buenos Aires. Y también, y en particular, y lo van a ver ahora en la próxima slide, también aprovechar para incentivar y apoyar y empujar el desarrollo del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, que ahora lo vamos a ver en un segundo. También no quiero dejar de mencionar, obviamente, al diputado Gonzalo Estrafase, que es quien presentó el proyecto en la legislatura, que obviamente es con quien trabajamos muy en conjunto para el desarrollo de este programa. Básicamente, las actividades que reciben el beneficio son tres. Por un lado, tenemos la construcción de nuevas residencias desde cero, ¿sí? Tenemos un terreno donde no hay nada y de repente hay un inversor que decide construir un edificio que va a dedicar para este fin, para el tema de residencias universitarias o estudiantiles. También tenemos la remodelación, ampliación, mejora de residencias existentes, de las pocas que hay, que decidan justamente invertir para ampliar, para mejorar lo que ya existe, o también edificios que ya existen, que tienen otros usos, que son oficinas, que son hoteles, por ejemplo, y que decidan de manera total o de manera parcial convertir de vuelta totalmente o parcialmente su edificio para este uso de residencias estudiantiles. Y como mencionaba Juanjo, en el caso de los hoteles, que incluye no solamente la inversión en el real estate o en la parte inmobiliaria, sino también la parte de equipamiento, acá con este régimen sucede lo mismo, ¿sí? Todo el equipamiento que implica, obviamente, preparar una residencia universitaria, obviamente las camas, los sanitarios, los escritorios, etcétera, todo eso está incluido, se considera dentro de la inversión. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? Bueno, están justamente al margen derecho de esta slide. De manera similar, distinta, pero similar al régimen que creamos de hoteles, que como ha sido muy exitoso, decidimos de alguna manera replicarlo para otro sector. Tenemos una base de un 30%, o sea, como mínimo reconocemos un 30% de la inversión. Si la empresa que está invirtiendo y que va a llevar a cabo la actividad es una pyme, se agrega un 10% adicional. Si además esto está dentro del casco histórico de la ciudad, que para que tengan una idea, después lo pueden ver en el proyecto de ley, no, en la ley ya aprobada, básicamente está dentro del polígono de 9 de Julio, Avenida de Mayo, Martín García y Avenida Huergo, cuadrado más o menos se lo pueden imaginar. Bueno, si está dentro de ese polígono, tiene un 10% adicional también, y además, si encima del edificio o la zona en la cual está en esa PH, o sea, tiene protección histórica, tienen otro 10% adicional. O sea que ustedes suban, tenemos 30 más 10 más 10 más 10, podemos llegar a un 60% de beneficio, desde un mínimo de 30 a un 60, si se cumplen todas las condiciones. El proceso es muy similar al que contaba Juanjo, pero ahora obviamente con otra autoridad de aplicación y algunas cuestiones particulares, pero es muy similar al que contaba Juanjo. Se presenta un proyecto de inversión, se aprueba el proyecto, se arranca la inversión, y una vez que se termina la inversión, se otorga el crédito fiscal por una determinada cantidad de años, 5, 8, 10 años, dependiendo obviamente del monto de inversión y de la facturación en cuestión. Se deja de pagar impuestos, ingresos brutos a la ciudad de Buenos Aires. Juanjo, te doy ahora la palabra para que comentes esto otro. Excelente, muchas gracias de nuevo. A ver, la ciudad sacó a finales de agosto también una serie de incentivos o facilidades de pago dentro de lo que es específicamente el sector construcción. Esto fue un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, junto con también AGIP y Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Económico. Así que entiendo que Álvaro lo va a estar explicando también, supongo que con muchísimo mayor nivel de detalle, pero yo quería nombrárselos rápidamente también como para que puedan tenerlo
presente. Específicamente, estos planes de facilidad o beneficios fiscales tienen que ver con derechos de delineación y construcción, la generación de residuos áridos y afines, y por otro lado, el derecho para el desarrollo urbano y hábitat sustentable, que comúnmente se llama plusvalía. Dentro de lo que es derecho de delineación y construcción, el régimen se modificó bastante porque antes tenías que pagarlo cuando vos iniciabas el trámite. La diferencia ahora acá fundamentalmente tiene que ver con el momento del pago. Solamente van a tener que pagar el 30% al momento del registro de la obra en etapa de proyecto, y el 70% restante lo van a poder pagar dentro de los 12 meses posteriores al permiso de obra, ¿sí? A la obtención del permiso de obra. Así que eso se constituye en una oportunidad bastante interesante también. Lo mismo para áridos, antes se pagaba en el mismo momento que delineación y construcción, o sea, cuando uno iniciaba la obra y hacía la presentación de la documentación. Ahora, en cambio, van a tener 12 meses posteriores al permiso de obra. Y en el caso de plusvalía, que por ahí es también lo más interesante, digamos, por decirlo de alguna manera, se van a dar una serie de exenciones directamente. El 30%, el 20% en este caso, que se paga en la primera etapa, y el 40 y 40 restante que se pagan en el ABO 1 y en el ABO 2, se van a convertir en exenciones para aquellas obras que cumplan con los periodos previstos, ¿sí? Un requisito fundamental para poder acceder a estos regímenes es que el permiso de obra esté otorgado antes de finales de agosto del año que viene, y que la obra esté iniciada antes de diciembre, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan con estos requisitos, y en el caso de plusvalía específicamente se cumplan también con los avances que están dados en función del tamaño de la obra. En el caso de plusvalía se va a convertir en exención. En el caso de delineación y construcción y áridos, lo que van a tener es un plan de facilidades de pago bastante interesante. Por otro lado, también en el caso de delineación y construcción y áridos, se ofrece la posibilidad de que este pago del 70% en el caso de delineación y construcción y del 100% en el caso de áridos pueda adelantarse con un descuento del 20%. Eso es elección, digamos. Pueden optar por o adelantarlo con un descuento del 20% o pagarlo dentro de los 12 meses subsiguientes en el momento que ustedes decidan, ¿sí? Así que dale, te cedo la palabra, si querés, ya para la parte de internacionalización. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Es muy importante también mencionar lo que recién contaba Juanjo, que esta última iniciativa que hizo el Ministerio de Desarrollo Económico en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano es para cualquier actividad de construcción en la Ciudad de Buenos Aires. Así que si sumamos esta última actividad o iniciativa, más hotelería, más residencias universitarias, la verdad que tenemos una batería de medidas muy importantes para incentivar todo el sector de la construcción en nuestra ciudad, que como decía al inicio, es un sector obviamente muy importante para la economía de Buenos Aires. Por último, les quiero comentar algunos programas que tenemos para la internacionalización de sus negocios. Es muy probable que ustedes estén pensando, algunos de ustedes estén pensando en cómo hacer para salir a conquistar otros mercados. Cuando hablamos de la parte de internacionalización, en realidad podemos pensar en tres variables o tres verticales. Primero es la exportación de un bien o de un servicio. Puedo pensar que aquí enfrente tengo un estudio de abogados, o un estudio de arquitectos, o un estudio de diseñadores, o una compañía de desarrolladora que está pensando en que quiere extender su negocio hacia Chile, hacia Brasil, hacia cualquier otro país, y quiere justamente salir a exportar sus servicios. Lo puede hacer desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires puedo justamente trabajar para el diseño de una construcción que se va a realizar en otro país. Eso sería una exportación, en este caso, de un servicio. También puede ser que ustedes quieran abrir un nuevo negocio en otro país. Que ustedes digan, bueno, ok, yo quiero mi estudio, quiero también abrirlo en Brasil, por ejemplo. Eso sería el vertical del medio, sería una expansión internacional. Y después, por último, algunos pueden ser, sobre todo lo que son startups o emprendedores, pueden querer buscar financiamiento de venture capitals o de fondos de inversión de riesgo, como se conoce en español, también típicamente del exterior. Algunos locales, pero obviamente también hay en el exterior. Bueno, para las tres cosas, para los tres verticales de trabajo, tenemos un equipo especializado en ayudarlos. Obviamente no puedo, por un tema de tiempos, entrar en detalle en cada una de estas iniciativas, solamente para comentarles que obviamente no este año por un tema obvio de pandemia y de cuarentena, pero solemos hacer misiones comerciales, esto es, acompañamos a empresas de Buenos Aires al exterior a relacionarse con posibles clientes o posibles partners para hacer negocios. También tenemos un programa de consultoría, son los dos círculos que aparecen como Despega Misiones,
ese Despega Misiones a Medida es un programa en donde la empresa puede desarrollar en el lugar de destino. Por ejemplo, quiero exportar a Chile, puedo tener un consultor en Chile que me ayuda a crear mi plan de negocios y además me ayuda a tener los leads, o sea, las potenciales reuniones con clientes o con partners para poder hacer negocios. También tenemos el programa del medio, el programa de desarrollo exportador, que es una consultoría in-house, en donde para compañías que estén un paso un poquito antes, poder desarrollar el plan de negocios, poder desarrollar a qué mercados, primero, o determinar, mejor dicho, a qué mercados uno quiere comenzar a abarcar, y después de qué manera hacerlo. Metemos ahí, entonces, les decía, expertos in-house para que desarrollen esa capacitación y ese plan de negocios. También tenemos una asistencia técnica, tenemos expertos en comercio exterior, ustedes pueden venir, tocar la puerta y decirnos cómo hago para exportar, cómo entiendo esta normativa, también lo hacemos. Y por último, tenemos una serie de capacitaciones durante todo el año, también lo hicimos durante este año, durante pandemia, obviamente de manera virtual, como es este evento que estamos teniendo ahora, una serie de capacitaciones en distintas temáticas, ¿sí? Desde muy simples a muy complejas, desde cómo exportar hasta cómo exportar mediante Facebook o mediante Google, o cómo exportar a un destino particular, a China, por ejemplo, ¿sí? Así que hay una serie de capacitaciones. Todo esto, todas las convocatorias y todo lo que hacemos es gratuito, obviamente, y es abierto a todo el público. Todas las convocatorias las pueden encontrar, obviamente, en el boletín oficial de la ciudad, también en nuestras redes, todas las que se imaginen, Instagram, LinkedIn, Facebook, ¿qué me falta? Bueno, alguna que me esté faltando seguramente, Twitter también, y obviamente en nuestra página web, como les conté, que acabamos de relanzar hace muy poquito. Y con esto ya damos por terminada la presentación. Juanjo, muchas gracias por ayudarme a contar tan claramente las iniciativas. Por favor, un placer. Déjame sumarles una cosa nada más. Estamos lanzando la semana que viene un nuevo programa de la agencia, es el programa Puente Global. Lo que vamos a hacer es buscar distintos servicios y necesarios como para poder radicar empresas en la ciudad. Para eso vamos a armar un listado de potenciales proveedores, así que todos aquellos que estén interesados en figurar van a aparecer en nuestra página web. Pueden escribirme y les mandamos la convocatoria para que puedan acceder a este nuevo programa también. Sí, muchas gracias. Excelente, así que bueno, de vuelta, muchas gracias. Ahí tienen nuestros datos de contacto y encantados de poder ayudarlos en lo que sea necesario. Hasta luego. Muchas gracias.